¿Por qué tantos católicos llegan desprevenidos en la época más poderosa del año y pierden la ventana de gracia que Dios solo abre una vez? Queridos hermanos y hermanas, esta pregunta ha resonado en mi corazón durante muchos años de ministerio, y hoy siento en mi espíritu que necesito compartir con vosotros una verdad que puede transformar no solo el mes que viene, sino todo el año 2026 que acabamos de comenzar. Estamos a solo unos días de entrar en febrero y quiero que entiendas algo que la mayoría de los católicos desconoce en absoluto. Hay un secreto, una verdad oculta en las Escrituras sobre este mes que viene, y el enemigo de nuestra alma trabaja incansablemente para que no lo descubras a tiempo. Haced algo por mí ahora, queridos. Escribe en los comentarios ahora mismo las palabras «Dios es fiel». Sé que puede parecer sencillo, pero esta declaración de fe que haces no es solo un comentario, es una poderosa confesión ante el cielo y la tierra. Cuando afirmas que Dios es fiel, declaras que confías en Él para lo que está por venir, para las revelaciones que compartiré y para la transformación que Él quiere realizar en vuestras vidas este febrero de 2026. Escribid ahora, hermanos míos, Dios es fiel, porque esta palabra que os voy a traer hoy viene directamente del corazón de las Escrituras. Sabes, a lo largo de mis décadas de sacerdocio, he observado un patrón preocupante que se repite año tras año. Veo a los creyentes llegando al miércoles de ceniza ya cansados, ya agotados, ya derrotados, incluso antes de que comience la Cuaresma. Es como si una fuerza invisible trabajara para robarles su energía, para quitarles la concentración, para hacer que lleguen al 18 de febrero completamente exhaustos. ¿Y sabes lo que descubrí a través de la palabra de Dios? Esto no es casualidad. Hay un antagonista espiritual, un enemigo real que conoce demasiado bien el poder transformador de la Cuaresma y que hará cualquier cosa para impedir que entres en esta temporada sagrada preparado. La palabra de Dios nos dice en Joel capítulo 2, versículos 12 a 13, algo extraordinario. El Señor mismo declara, incluso ahora, dice el Señor, vuelve a mí con todo tu corazón, ayunando, llorando y lamentándote. Desgarra vuestros corazones, no vuestras ropas, y devolved al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso, compasivo, lento para enfurecer y abundante en bondad amorosa. Presta atención a estas palabras, incluso ahora. Dios dice que hay un momento específico, un momento determinado para la conversión, para la transformación, para volver a Él de todo corazón. Y esta vez, queridos, no comienza en el miércoles de ceniza. Empieza antes, empieza en febrero. Febrero de 2026 no es un mes común en el calendario litúrgico y espiritual. Quiero que lo entiendas profundamente. Este mes que se acerca es la puerta de entrada que se abre a los 40 días más poderosos del año. Las decisiones que tomes en febrero, cómo consagradas estos días, la forma en que te preparas espiritualmente, determinarán si tendrás victoria o derrota en los próximos meses. No exagero, hermanos míos. Hablo de una verdad bíblica que pocos conocen, un secreto oculto en las Escrituras, y que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se reciben con verdadera fe, pueden transformar por completo vuestro camino espiritual. Estas no son mis palabras, inventadas ni basadas en opiniones humanas. Todo lo que voy a compartir surge directamente del corazón del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, de la tradición milenaria de nuestra Santa Iglesia. Voy a revelarte lo que la Biblia enseña sobre la preparación espiritual, sobre los tiempos de gracia, sobre cómo Dios establece ventanas proféticas específicas para la transformación.
Cada verdad que voy a revelar se ha recibido a través de años de estudio de la palabra, de oración profunda, de observación pastoral, de miles de vidas que han sido transformadas al comprender y aplicar estos principios. Sé que algunos de vosotros podréis estar pensando, ¿pero no es suficiente empezar a prepararnos el miércoles de ceniza? ¿No basta con entrar en Cuaresma cuando empiece oficialmente el día 18? Queridos, entiendo esta duda. Durante muchos años yo misma lo pensé. Pero la palabra de Dios me mostró algo diferente, algo más profundo, algo que cambió por completo mi comprensión de cómo actúa Dios en tiempos y estaciones espirituales. Otros pueden pensar que la preparación es opcional, que solo necesitas tener buena voluntad cuando llegue el momento. Pero estoy aquí para decirte, con toda la autoridad que me da la Escritura, que esto no corresponde al estándar bíblico que Dios ha establecido. La palabra del Señor en Isaías, capítulo 55, versículo 6, nos dice algo urgente. Buscad al Señor mientras se le encuentre, invocadle mientras esté cerca. ¿Ves lo que eso significa? Hay un tiempo, hay un momento específico en el que el Señor puede ser encontrado de una manera especial. Hay un momento en que Él está más cerca, más accesible, más disponible para transformarnos. No digo que Dios no esté siempre con nosotros, pero sí revelo que hay ventanas temporales, periodos proféticos que Dios establece donde la gracia fluye más abundantemente, donde el cielo se abre con más intensidad, donde la transformación ocurre de forma más profunda, y febrero de 2026 es exactamente una de esas ventanas. Os revelaré en esta enseñanza los pasos exactos, basados completamente en la palabra de Dios, de cómo prepararnos espiritualmente para la época más poderosa del año. Os mostraré qué hacer en los primeros días de febrero, cómo consagrar este mes, qué prácticas espirituales implementar, qué oraciones hacer, cómo ayunar de una manera que agrade a Dios y traiga resultados sobrenaturales. Todo basado en las Escrituras, todo probado por la tradición de la Iglesia, todo demostrado por 2000 años de historia del pueblo de Dios. Mientras caminamos juntos por estas verdades que estoy a punto de compartir, veréis que no son solo enseñanzas teóricas, sino luz práctica para vuestras almas. Lo que llegue a tus oídos hoy puede ser precisamente lo que tu corazón tanto buscó en silencio, esa respuesta que has estado pidiendo a Dios en tus oraciones privadas. He experimentado esto una y otra vez en mi ministerio. En el momento en que la palabra correcta encuentra el corazón preparado, la vida de una persona nunca es la misma. Y creo firmemente que muchos de vosotros que estáis viendo ahora mismo, habéis sido traídos aquí por el Espíritu Santo mismo, porque Dios quiere hacer algo nuevo en vuestras vidas a través de estas revelaciones. Pero necesito que hagáis algo por mí. Y más importante, por vosotros mismos. Si esta enseñanza te está tocando el corazón, si sientes que esta palabra es para ti, quiero que pulses el botón de me gusta ahora. No lo hagas solo como un gesto mecánico, sino como un acto de fe. Cuando te gusta este vídeo, estás diciendo, sí, Señor, quiero recibir lo que tienes para mí. Sí, estoy abierto a tu palabra. Sí, estoy comprometido a escuchar hasta el final. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificación. ¿Sabes por qué? Porque no solo estabais llamados a recibir, sino también a ser instrumentos de Dios. Cuando te registras y activas las notificaciones, permites que Dios te use para llevar este mensaje a otros que también necesitan escucharlo. Se están convirtiendo en colaboradores en la obra del reino, ayudando a la palabra de Dios a llegar a más corazones, más familias, más vidas que necesitan transformación. Al final de este mensaje, oraremos juntos una oración poderosa, una consagración específica en febrero de 2026 basada en las Escrituras.
Este tiempo de oración puede ser un punto de inflexión en tu camino espiritual. Puede ser el instante en que todo empiece a cambiar, cuando la mano de Dios toque tu situación de una manera sobrenatural. Pero para llegar allí con el corazón preparado, necesitamos caminar juntos por cada verdad que voy a revelar. Por eso os invito a quedaros conmigo hasta el último momento. No abandones esta enseñanza a mitad de camino. Dios quiere decirte algo específico, y a menudo es al final, cuando guarda la palabra más importante, la que va directamente al punto de tu necesidad. Ahora, déjame explicarte algo fundamental que necesitas entender sobre cómo Dios actúa en el tiempo. Sabéis, queridos, la Biblia revela que hay dos tipos de tiempo. Tiempo cronológico, que los griegos llamaban cronos, que es el tiempo del reloj, tiempo que pasa segundo tras segundo, minuto tras minuto, de forma mecánica y predecible. Pero hay otro tipo de tiempo, un tiempo mucho más importante para quienes buscamos las cosas de Dios. Este tiempo se llama Kairos en las escrituras originales, y significa el momento oportuno, el momento adecuado establecido por Dios, la ventana profética en la que Él actúa de manera especial. La palabra de Dios en Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo asignado, y hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. ¿Te das cuenta de la profunda sabiduría de esta palabra? Dios está revelando que Él mismo ha fijado tiempos específicos para propósitos concretos. No es aleatorio, no es casualidad. Dios, en su infinita soberanía y sabiduría, ha determinado estaciones espirituales, periodos proféticos en los que ciertas cosas ocurren con mayor facilidad, donde ciertos propósitos se cumplen con más poder, donde ciertas transformaciones ocurren de forma más profunda. Y febrero de 2026 es exactamente eso, un tiempo de Kairos, un momento oportuno establecido por Dios para una profunda transformación espiritual. No digo que Dios no pueda transformar vuestras vidas en cualquier mes del año, pero sí revelo que hay algo especial, algo único en este próximo febrero. Es como si Dios estuviera abriendo una puerta en el cielo específicamente para este periodo, una puerta por la que su gracia puede fluir más abundantemente sobre quienes se preparan adecuadamente para atravesarla. Piensa conmigo en el patrón que Dios ha establecido en las Escrituras. Cuando Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio público, antes de empezar a predicar, sanar, liberar, transformar vidas, ¿qué hizo? La Biblia nos dice en el capítulo 4 de Mateo que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, donde permaneció durante 40 días y 40 noches, ayunando y siendo tentado por el diablo. 40 días de preparación antes del ministerio público, 40 días de consagración antes de la manifestación del poder, 40 días en el desierto antes de regresar en plenitud del Espíritu Santo. Este número 40 no es accidental en las Escrituras, hermanos míos. Dios lo usa una y otra vez para marcar periodos de prueba, preparación y transformación. Hubo 40 días y 40 noches de diluvio en tiempos de Noé. Fueron 40 años de que el pueblo de Israel en el desierto aprendió a depender de Dios. Pasaron 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley. Pasaron 40 días caminando Elías hasta llegar a la montaña de Dios. Y pasaron 40 días desde que Jesús se apareció a los discípulos tras su resurrección, enseñándoles sobre el reino de Dios. La Cuaresma que se acerca es de 40 días, siguiendo este patrón bíblico establecido por Dios. 40 días de ayuno, de oración, de limosna, de conversión, de volver al Señor con todo mi corazón. Pero esto es lo que la mayoría de los católicos no entiende. Para que estos 40 días den el fruto que Dios desea, debe haber preparación previa.
Jesús no despertó un día y decidió ir al desierto. Fue guiado por el Espíritu, estaba preparado, y de la misma manera, no podemos simplemente despertarnos el miércoles de ceniza y esperar tener una cuaresma poderosa si no nos preparamos adecuadamente en los días previos. La Iglesia, en su sabiduría milenarista, siempre ha entendido esto. Nuestros padres en la fe, los santos que nos precedieron, los grandes maestros espirituales de la tradición católica, todos ellos conocían la importancia de la preparación precuaresmal. No comenzaron sus ayunos el 18 de febrero. Empezaron antes. No comenzaron sus consagraciones el miércoles de ceniza. Empezaron antes. Porque entendían el principio bíblico de que quien se prepara correctamente cosecha abundantemente. Ahora, permítanme profundizar aún más en esta verdad, compartiendo con ustedes el marco espiritual específico para febrero de 2026. Queridos seres unidos, este no es un conocimiento que encuentres fácilmente en ningún sitio. Es una revelación que he recibido tras años estudiando la palabra, observando los estándares de Dios, siguiendo la vida de innumerables creyentes que han experimentado transformación al aplicar estos principios. Febrero de 2026 tiene una arquitectura espiritual muy específica. El mes comienza el primer día, un sábado, y el miércoles de ceniza, que marca el inicio oficial de la Cuaresma, tiene lugar el día 18. Esto significa que tenemos exactamente 17 días de preparación antes de entrar oficialmente en los 40 días de Cuaresma. 17 días que Dios, en su divina providencia, ha puesto a nuestra disposición como un tiempo de consagración previa, como un periodo de preparación intencional, como una ventana de gracia anticipada. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 21, versículo 5 nos enseña algo extraordinario. Los planes de los diligentes tienden a abundar, pero todo el que se precipita tiende a faltar. ¿Entiendes lo que el Espíritu Santo está revelando a través de este versículo? ¿Quién es diligente? ¿Quién planifica? ¿Quién se prepara de antemano? Tiende a la abundancia. Pero quien tiene prisa, que deja todo para el último momento, que no se prepara bien, tiende a la pobreza, la escasez, la pobreza. ¿Cuántos católicos llegan con prisa el miércoles de ceniza? ¿Cuántos llegan a la iglesia ese día sin haber pensado previamente en cómo vivirán los próximos 40 días? ¿Cuántos reciben cenizas en la frente sin haber dedicado ni un solo minuto de preparación espiritual? Y luego se preguntan por qué pasa la Cuaresma y sus vidas siguen igual. ¿Por qué no experimentan la transformación que tanto desean? ¿Por qué parecen estar siempre luchando y nunca ganando? Pero vosotros, hermanos míos, que escucháis esta palabra ahora, no debéis repetir este patrón de derrota. Dios te está revelando hoy el secreto de la preparación diligente. Quien se prepara adecuadamente en febrero recibe algo que pocos católicos experimentan: una triple unción. Sí, una triple unción para el ayuno, para la oración y para la limosna, que son los 3 pilares de la Cuaresma. Cuando consagras los primeros días de febrero, cuando reservas este tiempo para buscar a Dios en preparación para la Cuaresma, sucede algo sobrenatural. El Espíritu Santo comienza a actuar en vuestros corazones, preparando la tierra, retirando las piedras, arrancando las espinas, haciendo la tierra buena y fértil para recibir la semilla de la palabra durante los 40 días venideros. Y cuando llegues el miércoles de ceniza, no llegarás vacío, no llegarás desprevenido, no llegarás con prisa. Llegarán llenos del Espíritu Santo, espiritualmente preparados, diligentes en la fe. Permítanme explicarles estos conceptos espirituales que son fundamentales para entender lo que Dios quiere hacer en febrero. Primero, la consagración.
Consagrar significa apartar algo o a alguien para el uso exclusivo de Dios, dedicarse completamente al servicio divino. Cuando consagráis febrero, estáis diciendo, Señor, este mes no es mío, es tuyo. No viviré estos días según mi voluntad, sino según la tuya. Reserva este tiempo para buscarte, conocerte más profundamente y prepararme para lo que está por venir. Segundo, la santificación. Santificar es el proceso de volverse santo, de ser transformado a imagen de Cristo, de tener formado en nosotros el carácter de Dios. La santificación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje, un paseo diario en presencia de Dios. Y febrero de 2026 puede ser un tiempo acelerado de santificación para quienes se dediquen a este propósito. Tercero, la separación. La Biblia nos llama una y otra vez a separarnos del mundo, de los estándares mundanos, de prácticas que no agradan a Dios. Segundo Corintios capítulo 6 dice, Por eso salid de entre ellos y separaos, dice el Señor, y no toques nada impuro, y te recibiré. La separación no significa aislamiento físico, sino distinción espiritual. Significa vivir en el mundo sin ser del mundo, mantenerse puro en medio de la impureza, santo en medio de la profanación. Cuarto, la dedicación. Dedicarse es comprometerse por completo, entregarse sin reservas, entregarse por completo. Cuando dedicas febrero a Dios, estás asumiendo un compromiso sagrado de vivir estos días de forma diferente, de buscar a Dios con más intensidad, de priorizar las cosas espirituales por encima de las naturales. Si esta palabra te toca el corazón, si entiendes la importancia de lo que comparto, haz algo por mí ahora. Pulsa el botón de suscribirse en este canal si no lo has hecho ya, y deja tu me gusta en este vídeo. Pero más que eso, quiero que escribáis en los comentarios 4 palabras poderosas. Dios me protege. No escribas esto solo como un comentario ordinario, sino como una declaración profética sobre febrero de 2026. Estáis declarando que Dios os protegerá durante este mes, que guardará vuestros corazones, que protegerá vuestras mentes, que cubrirá a vuestras familias mientras os preparáis para la Cuaresma. Escribe ahora, Dios me protege, porque, queridos hermanos, hay algo que necesito revelaros ahora, algo de lo que muchos prefieren no hablar, pero que está claramente expuesto en las Escrituras. Hay un enemigo real, un adversario espiritual que no quiere que te prepares adecuadamente para la Cuaresma. Este enemigo conoce muy bien el poder transformador de estos 40 días sagrados y hará todo lo posible para impedir que entres en este tiempo preparado y fortalecido. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos revela con absoluta claridad, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Esto no es una batalla imaginaria, hermanos míos. Esto es una verdadera guerra espiritual. Hay principados, hay poderes, hay príncipes de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad que operan en los lugares celestiales, en la dimensión espiritual, intentando destruir, robar y matar todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y sabes cuándo estos poderes oscuros intensifican sus ataques? Justo antes de los tiempos santos, antes de las ventanas proféticas, antes de los periodos de gracia que Dios establece. El diablo no es tonto. Estudió la palabra de Dios mucho más que la mayoría de los católicos. Conoce los estándares divinos, sabe cuándo Dios está a punto de hacer algo poderoso y posiciona sus fuerzas para atacar preventivamente. Por eso tantos católicos experimentan crisis inexplicables en enero y principios de febrero. Por eso surgen de repente las disputas familiares sin motivo aparente, precisamente en estos meses.
Por eso aparecen problemas financieros inesperados, enfermedades repentinas, conflictos laborales, trastornos mentales, todo concentrado en este periodo que precede a la Cuaresma. No es casualidad. Es un ataque estratégico del enemigo. El diablo sabe que si puede desgastaros emocionalmente en enero, si puede crear conflicto en vuestras familias a principios de febrero, si puede drenar vuestra energía espiritual antes del 18, llegaréis el miércoles de ceniza tan cansados, tan heridos, tan desanimados que no tendréis fuerzas para vivir una Cuaresma poderosa. Esta es su estrategia: atacar antes, agotarse preventivamente, robar gracia incluso antes de que comience oficialmente el tiempo de gracia. ¿Cuántos de vosotros habéis experimentado esto? ¿Cuántos han experimentado años en los que llegaron a la Cuaresma ya derrotados, ya sin fuerzas, ya queriendo que esos 40 días pasen pronto? ¿Cuántos han perdido Cuaresmas enteras, años enteros de oportunidades de transformación, simplemente porque el enemigo los desgastó antes de que siquiera comenzaran? Esta es una verdad dolorosa, pero es una verdad que hay que contarla. Pero Dios quiere revelarte algo especial en este video. Quédate hasta el final. Esta palabra es para ti, porque lo que voy a compartir a continuación cambiará por completo la forma en que afrontas los ataques del enemigo, la forma en que te proteges espiritualmente y, lo más importante, cómo te preparas para que el diablo no pueda robar la gracia que Dios quiere derramar sobre vuestras vidas en 2026. Pero ahora, queridos hermanos y hermanas, quiero revelaros la verdad que todo cambia, la verdad que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros hoy. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no nos ha dejado indefensos ante estos ataques del enemigo. Estableció febrero como mes de consagración previa, precisamente para anticipar la victoria contra estos ataques espirituales. ¿Entiendes lo que digo? La respuesta a los ataques previos a la Cuaresma no es defensiva, no es solo intentar resistir, no es simplemente resistir hasta que pase. La respuesta es ofensiva, es atacar primero mediante la consagración temprana. Cuando consagras febrero, antes de que el enemigo pueda lanzar sus ataques, cuando te mantienes espiritualmente antes de que comience la batalla, cuando levantas el escudo de la fe y te pones la armadura de Dios al principio del mes, no solo te defiendes, estás tomando territorio espiritual. Estás declarando la guerra al diablo antes de que él te declare la guerra a ti. Estás diciendo: enemigo, este mes no te pertenece, es de Dios. Esta temporada no está bajo tu autoridad, está bajo la autoridad de Cristo. Y yo, como hijo o hija del Altísimo, me aferro a esta ventana profética en el nombre de Jesús. La palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo 31, nos da una certeza absoluta, una certeza inquebrantable. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Dejad que esta verdad penetre profundamente en vuestros corazones. Si Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Señor de los ejércitos, está de nuestro lado, ¿qué poder de oscuridad puede prevalecer contra nosotros? Ninguna, absolutamente ninguna. El diablo puede rugir, amenazar, intentar intimidar, pero no puede vencer a quien está cubierto por la sangre de Jesús y establecido en la palabra de Dios. Y aquí está la idea que cambia completamente nuestra perspectiva. No esperamos a que el enemigo ataque durante la Cuaresma para luego intentar defendernos. No, mis hermanos, ya hemos entrado en febrero cubiertos de gracia, preparados por la oración, armados por la palabra de Dios. No reaccionamos ante los ataques del enemigo, actuamos de forma preventiva mediante la consagración. Esta es la diferencia entre vivir en la derrota y vivir en la victoria.
Esta es la diferencia entre los católicos que solo sobreviven espiritualmente y los católicos que prosperan en la fe. Quiero que entiendas esto profundamente. Quien conoce esta verdad nunca vuelve a entrar sin preparación en tiempo de gracia. Quien entienda este principio bíblico de consagración temprana nunca más será sorprendido por los ataques enemigos. A partir de ahora, tenéis conocimiento, y ese conocimiento, cuando se aplica, trae liberación, protección y victoria. Antes de continuar, quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz. Es muy importante para mí saber que la palabra de Dios está llegando a los corazones no solo en mi ciudad, no solo en mi estado, sino en todo Brasil e incluso en otros países donde hay portugueses que hablan nuestro idioma. Escribe allí, en los comentarios donde nos observas. Vuestra participación fortalece esta comunidad de fe que estamos construyendo juntos. Sabéis, queridos, lo que acabo de compartir con vosotros no es nuevo para Dios ni para su iglesia. Esta verdad sobre la preparación previa, sobre la consagración temprana, sobre la posición espiritual antes de los grandes tiempos litúrgicos, siempre ha sido conocida por quienes han buscado a Dios con sinceridad a lo largo de los siglos. La iglesia primitiva, esos primeros cristianos que vivieron tan cerca de la época de Jesús, ya practicaban esto. En los primeros siglos de la iglesia, los fieles no esperaban simplemente llegar al inicio de la Cuaresma para comenzar su preparación espiritual. Entendían que para vivir esos 40 días con la intensidad que Dios deseaba, era necesario un periodo de preparación previa. Hubo lo que llamaban precuaresma, semanas antes del miércoles de ceniza, cuando ya empezaron a intensificar sus oraciones, a practicar ayunos preparatorios, a consagrar sus corazones a lo que estaba por venir. Los grandes santos de nuestra tradición católica, aquellos hombres y mujeres que han alcanzado niveles extraordinarios de santidad, todos comprendían este principio. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa del Niño Jesús, todos ellos practicaron una preparación anticipada para los tiempos santos. No partían para comenzar su intensificación espiritual solo cuando el calendario litúrgico marcaba oficialmente el inicio de un tiempo especial. Se anticiparon, prepararon y se consagraron con antelación. Y la propia palabra de Dios confirma esta sabiduría. El Salmo 84, versículo 5 declara: Bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están los caminos claros. ¿Ves lo que revela este versículo? Bendito, es decir, bendito, feliz, próspero, es aquel hombre cuya fuerza está en Dios y que tiene en su corazón los caminos ya allanados, ya preparados, ya listos. Aplanar un camino significa preparar el terreno, retirar las piedras, enderezar las curvas, hacer que la carretera sea recta y transitable. Y esto no se hace de repente, no se hace con prisas, no se hace sin planificación. Requiere tiempo, requiere trabajo, requiere dedicación. De la misma manera, preparar nuestro corazón para un tiempo poderoso de Dios requiere que empecemos antes, que nos dediquemos de antemano, que planifiquemos los caminos dentro de nosotros antes de entrar en el camino. Así que veáis, hermanos míos, esto no es un invento moderno, no es una idea que acabe de crear, no es una interpretación personal sin fundamento. Es una verdad bíblica, confirmada por la tradición milenaria de la Iglesia y atestiguada por las vidas de los santos. La preparación no es opcional, la preparación es sabiduría. La consagración temprana no es una exageración espiritual, es prudencia bíblica. Y sé que muchos de vosotros, al escuchar estas palabras, estáis sintiendo una confirmación en vuestros corazones. Sé que algunos de vosotros ya intuisteis esta verdad,
Ya sentíais que teníais que prepararos antes de la Cuaresma. Ya teníais en vuestro espíritu ese deseo de consagrar febrero, pero no teníais la confirmación clara, no teníais la enseñanza estructurada, no teníais la base bíblica que os diera la seguridad para actuar. Bueno, hoy has recibido esta confirmación. Hoy la palabra de Dios validó lo que el Espíritu Santo ya susurraba en vuestros corazones. Pero ahora necesito ser muy honesto y transparente contigo sobre algo que muchos prefieren no mencionar. Debo hablarte del coste de la preparación, porque sería deshonesto por mi parte presentarte solo los beneficios sin revelar lo que se te exigirá. La verdad es que una preparación adecuada requiere sacrificio de tiempo y disciplina. No hay atajo. No hay un camino fácil, no hay forma de obtener los resultados sin pagar el precio. El propio Jesús nos enseñó esto en Lucas capítulo 14, versículo 28, cuando dijo: ¿Cuál de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero a contar los gastos para ver si tiene suficiente para terminarla? El Señor nos enseña que antes de comenzar cualquier proyecto, antes de comprometernos con cualquier empresa, debemos calcular el coste, evaluar el precio, contar lo que hará falta para invertir y llegar al final. Y cuando hablamos de consagrar febrero de 2026, cuando hablamos de prepararnos adecuadamente para la Cuaresma, hay un coste real involucrado. Febrero requerirá que te levantes temprano para orar. Mientras el cuerpo pide unos minutos más de sueño, mientras la cama está cómoda y caliente, tendrás que ejercer disciplina y levantarte para buscar el rostro de Dios en las primeras horas del día. Esto es sacrificio. Esto requiere morir por voluntad propia. Febrero requerirá que ayunes estratégicamente, reservando días específicos para buscar a Dios a través de la abstinencia de comida. Y ayunar no es fácil, hermanos míos. El cuerpo se queja, la mente intenta convencerte de que te rindas, las circunstancias parecen conspirar para que rompas el ayuno. Pero es precisamente en esta dificultad donde reside el poder transformador del ayuno. Es en el no que damos a la carne donde el espíritu se fortalece. Febrero requerirá menos entretenimiento, menos horas delante de la televisión viendo programas que no edifican, que no construyen, que no aportan nada de valor a la vida espiritual. Menos tiempo navegando por las pantallas de los móviles en redes sociales, viendo publicaciones vacías, comparándote con otros, desperdiciando minutos valiosos que podrían invertir en oración, en leer la palabra, en comunión con Dios. Febrero requerirá menos conversaciones vacías. ¿Cuántas horas perdemos en conversaciones que no llevan a ninguna parte, en cotilleos que destruyen reputaciones, en quejas que solo generan más negatividad? El tiempo de la consagración nos llama a redimir nuestra forma de hablar, a usar la lengua para edificar y no para destruir, a buscar conversaciones que refuercen nuestra fe y fortalezcan nuestra relación con Dios y el prójimo. A cambio de todo lo que dejarás, ¿qué recibirás? Más intimidad con Dios, más cercanía con el Padre, más sensibilidad hacia la voz del Espíritu Santo, más transformación de personaje, más poder espiritual, más autoridad sobre el enemigo, más paz en el corazón, más propósito en la vida. Pero para recibir esto, es necesario pagar el precio de la disciplina. Y aquí tenéis una pregunta que necesito haceros, queridos. Si no podéis consagrar febrero, ¿cómo vais a sobrevivir los 40 días de Cuaresma? Si 17 días de preparación ya parecen demasiados, ¿cómo les irá cuando tengan que soportar 40 días de ayuno, oración y conversión? Febrero es entrenamiento, es preparación. Es calentar para lo que viene después. Si fracasamos en el entrenamiento, ¿cómo esperamos tener éxito en la competición? Al final de esta enseñanza,
Os espera un momento especial de oración. No dejes este video porque Dios ha preparado algo para ti. Hay una poderosa consagración que haremos juntos, una oración que sellará este compromiso de febrero, y no puedes perderte este momento. Pero antes de llegar a eso, necesito seguir revelando verdades esenciales que transformarán por completo tu comprensión de este próximo mes. Ahora quiero profundizar aún más en la enseñanza bíblica sobre un arma espiritual que muchos católicos conocen superficialmente, pero que pocos usan con el poder que Dios ha puesto a su disposición. Hablo de ayuno. El ayuno no es solo no comer, hermanos míos. No es una dieta espiritual, no es un ritual religioso vacío, no es una tradición que mantengamos solo porque nuestros padres y abuelos lo hicieron. El ayuno es un arma de guerra espiritual, es un instrumento de poder sobrenatural, es una llave que abre puertas en el mundo espiritual que de otro modo no se abrirían. La palabra de Dios en Isaías capítulo 58, versículo 6, nos revela el tipo de ayuno que Dios ha elegido, el ayuno que produce resultados, el ayuno que trae verdadera transformación. Dios dice: ¿no es este el ayuno que he elegido? Que sueltes las bandas de la maldad, que desatas las ataduras del yugo y que dejes libres a los oprimidos y rompas todo yugo. ¿Estás escuchando lo que Dios dice a través del profeta Isaías? El ayuno que Dios ha elegido tiene poder para aflojar bandas de impiedad, deshacer vendas, apartar a los oprimidos, romper yugos. ¿Cuántos de vosotros vivís bajo bandas de impía? Hábitos pecaminosos que intentan soltarse pero no pueden, adicciones que dominan en vez de ser dominadas, patrones de comportamiento que sabes que disgustan a Dios, pero que no parecen tener la fuerza para cambiar. El ayuno bíblico, practicado con fe y según la guía de la palabra, tiene el poder de aflojar estas vendas. ¿Cuántas llevan vendas bajo el canesú? Cargas pesadas que no pueden soportar, cargas emocionales que les aplastan, depresiones y ansiedades que les roban la paz y la alegría. El ayuno que Dios ha elegido tiene el poder de deshacer estos lazos, de traer liberación, de restaurar el alma. ¿Cuántos están oprimidos? Sentir el peso de fuerzas espirituales malignas, experimentar ataques que no pueden explicar de forma natural, vivir bajo una nube de opresión que parece no tener fin. El ayuno bíblico tiene el poder de liberar a los oprimidos, de romper el poder del enemigo, de traer una liberación sobrenatural. Pero aquí está el error que cometen la mayoría de los católicos. Ayunan solo el miércoles de ceniza y el viernes santo, 2 días al año, y se preguntan por qué no ven transformación en sus vidas, por qué siguen atrapados con los mismos problemas, por qué nunca parecen experimentar el poder que describe la Biblia. Hermanos míos, cuando ayunáis solo 2 días al año, estáis perdiendo el 90% del poder espiritual disponible a través de esta práctica. Dios te está llamando a algo mucho más grande que el ayuno, porque el calendario de la Iglesia marca ese día como obligatorio. Te está llamando a una vida de ayuno estratégico, intencionado y poderoso. Y febrero de 2026 es el momento perfecto para comenzar este camino. Consagrar días específicos en febrero para ayunar antes de que comience la Cuaresma. Practica el ayuno preparatorio, el ayuno que desmonta las resistencias antes de la batalla principal. Te sugiero que ayunes los miércoles y viernes de febrero. ¿Por qué hoy en día? Porque son los días tradicionales de ayuno en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos ayunaban los miércoles y viernes como práctica habitual. El miércoles recordando la traición a Judas, el viernes recordando la crucifixión de Cristo. Y cuando sigues ese patrón en febrero, estás haciendo exactamente lo que te recomendé antes: allanar el camino, preparar el terreno, posicionarte espiritualmente antes de que comience oficialmente la Cuaresma. Pero atención,
Ayunar en febrero no es solo una práctica religiosa, es una declaración de guerra. Cuando ayunas, antes de que empiece la cuaresma, le estás diciendo al diablo: no esperaré a que me ataques. Estoy adoptando una postura ofensiva. Estoy rompiendo tu autoridad sobre mi vida antes de que siquiera intentes ejercerla. Me estoy fortaleciendo espiritualmente para que cuando llegue la batalla ya esté preparado y victorioso. Este es el ayuno que da resultados, hermanos míos. No el ayuno apresurado, ni el ayuno de última hora, ni el ayuno que hacemos solo porque tenemos que hacerlo, pero el ayuno estratégico, el ayuno preparatorio, el ayuno que anticipa la victoria y declara la guerra anticipada contra todo lo que intente robar la gracia cuaresmal de nuestras vidas. Y quiero que sepas que rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Leí cada comentario, en cada petición, cada grito que compartís, y os llevo a todos ante el trono de la gracia en mis oraciones personales. No están solos en este camino. Somos una comunidad de fe, una familia espiritual, e intercedemos unos por otros. Así que no te avergüences, no tengas miedo, comparte tus peticiones y permite que la iglesia ore por ti. Ahora, queridos, necesito señalar que nos estamos acercando a la revelación central de esta enseñanza, la verdad más importante que Dios quiere que comprendáis sobre febrero de 2026. Lo que voy a compartir a continuación cambiará por completo la forma en que vives este mes. Te abrirá los ojos a una dimensión espiritual que pocos católicos conocen, y te dará una herramienta práctica tan poderosa que, si se aplica con fe, abrirá puertas en el mundo espiritual que permanecerán abiertas durante toda la cuaresma y más allá. Pero antes de revelar esta verdad central, debo hablaros de la hora de la misericordia divina, de un momento específico del día que tiene suma importancia en el calendario espiritual de Dios. Hablo de las 3 de la tarde, la hora en que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entregó su espíritu en la cruz del Calvario. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, nos dice: y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: se acabó. Y bajando la cabeza, entregó su espíritu. Los estudiosos de las Escrituras y la historia nos cuentan que este momento ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, la 9ª hora, según el cálculo judío del tiempo. Y esta no fue solo la hora de la muerte física de Jesús, sino la hora en la que la misericordia de Dios se derramó sobre toda la humanidad de manera suprema. En la cruz, en esa hora concreta, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. En esa hora, Él asumió sobre sí nuestras debilidades y nuestros dolores. En esa hora, Él rasgó el velo que nos separaba de Dios. En esa hora, abrió el camino para que tuviéramos acceso directo al Padre. Y debido a lo que ocurrió a esa hora, cada día, cuando el reloj marca las 3 de la tarde, hay una apertura especial en el mundo espiritual, una ventana de gracia, un momento en que la misericordia divina fluye de una manera particularmente poderosa. Santos y místicos católicos a lo largo de los siglos han descubierto esto a través de revelaciones divinas. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, recibió del propio Jesús la instrucción de venerar especialmente esta hora, de orar en ese momento, de clamar por divina misericordia a las 3 de la tarde. Y millones de católicos en todo el mundo siguen esta práctica a diario, dejando lo que hacen a las 3 para rezar, para recordar la pasión de Cristo, para invocar la misericordia de Dios. Ahora escucha lo que voy a revelar. Hay una práctica específica relacionada con las 3 de la tarde que debes implementar en febrero. Y esta práctica abrirá puertas espirituales que permanecerán abiertas durante toda la cuaresma. Cuando consagras las 3 de la tarde de febrero,
Cuando haces de esta hora un tiempo sagrado de oración todos los días del mes, sucede algo sobrenatural. Estás creando un hábito espiritual antes de que comience la Cuaresma. Estás desdisciplinando tu espíritu para buscar a Dios en un momento específico. Estás abriendo un canal de comunicación con el cielo que fluirá con aún más poder cuando entres en los 40 días de Cuaresma. Esta verdad cambiará por completo tu forma de vivir en febrero de 2026. No dejéis que este mes pase como todos los demás febreros de vuestras vidas. Consagrad a los 3 por la tarde. Cada día de febrero, cuando el reloj marque las 15, deja lo que estás haciendo, aunque sea por 2 o 3 minutos, y busca el rostro de Dios. Recuerda la pasión de Cristo. Da gracias por el sacrificio de la cruz. Clamad por misericordia divina sobre vuestras vidas, sobre vuestras familias, sobre vuestras situaciones, y preparaos emocionalmente, porque cuando hagáis esto fielmente durante todo febrero, cuando lleguéis a la Cuaresma el día 18, este hábito ya estará formado, este canal espiritual ya estará abierto, esta disciplina ya estará establecida. No vas a empezar desde cero, como la mayoría de los católicos. Entraréis en la Cuaresma ya fortalecidos, ya preparados, ya conectados al cielo de una manera que marcará toda la diferencia. Pero ahora necesito hacerte algunas preguntas difíciles, preguntas que pueden molestarte, pero que son absolutamente necesarias. ¿Cuántos católicos consagran febrero sin saber realmente lo que están haciendo? ¿Cuántos rituales vacíos repiten, prácticas religiosas sin comprensión, tradiciones sin poder, porque carecen de conocimiento? Esta es una verdad incómoda, pero es una verdad que debe ser afrontada. La consagración sin conocimiento es un ritual vacío que no da fruto. Puedes encender 1000 velas, puedes rezar 1000 Ave Marías, puedes ir a misa cada día, pero si no hay conocimiento de la palabra, si no hay comprensión de los principios espirituales, si no hay comprensión de cómo actúa Dios, estos actos religiosos no provocarán la transformación que buscas. La palabra de Dios en Oseas, capítulo 4, versículo 6, es clara y directa. Mi pueblo está siendo destruido porque les falta conocimiento. No dice que el pueblo de Dios esté siendo destruido por falta de religiosidad, porque los católicos en general son muy religiosos. No dice que estén siendo destruidos por falta de rituales, porque realizamos muchos rituales. Dice que están siendo destruidos por falta de conocimiento de la palabra, falta de comprensión de los principios bíblicos, falta de comprensión de cómo funciona el mundo espiritual. Y por eso estoy invirtiendo este tiempo para enseñarte, para revelarte, para abrir tus ojos a verdades que quizá nunca hayas oído antes. Porque no quiero que formes parte de las estadísticas de quienes están siendo destruidos por falta de conocimiento. Quiero que formes parte del remanente que conoce la verdad y a través de este conocimiento experimentes la libertad, el poder y la transformación que Dios ha prometido. La próxima revelación que voy a compartir separará a quienes realmente quieren transformación de quienes solo quieren religiosidad. Porque una cosa es gustar ir a la iglesia, disfrutar de participar en misas, gustar sentirse católico. Es muy distinto querer ser transformado genuinamente a imagen de Cristo. Es desear realmente morir ante el anciano y resucitar en la nueva vida. Es anhelar la santidad y no solo la apariencia de piedad. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al punto de inflexión de esta enseñanza, al momento de revelación central que revertirá por completo vuestra comprensión de febrero de 2026 y de la Cuaresma. Lo que voy a compartir ahora puede sorprender a algunos, puede sonar diferente a lo que siempre habéis oído, pero está firmemente arraigado en las Escrituras y en la tradición de los santos. Os pido que abran vuestros corazones y mentes para recibir esta verdad con humildad.
Aquí está la revelación. Febrero de 2026 no es preparación para la Cuaresma. Febrero sí forma parte de la Cuaresma extendida que Dios ha establecido. Deja que esto se hunde hondo. Siempre has pensado en febrero y Cuaresma como dos cosas separadas, como si febrero fuera solo el mes anterior y la Cuaresma comenzara solo el 18. Pero Dios está revelando que ve este periodo de forma diferente. Para Dios, el ciclo de transformación de 2026 no comienza en miércoles de ceniza, comienza en febrero. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque cuando estudiamos la vida de los grandes santos, descubrimos que no consagraron solo 40 días. Los santos más profundos, aquellos que han alcanzado niveles extraordinarios de santidad, aquellos que han experimentado transformaciones sobrenaturales, consagraron 60 días, no 40. Comenzaron su preparación intensiva aproximadamente 20 días antes del miércoles de ceniza, convirtiendo lo que serían solo 40 días en un prolongado periodo de 60 días de intensa búsqueda de Dios. Esto no es un invento moderno, hermanos míos. Es el patrón que los santos descubrieron mediante la revelación divina y confirmaron mediante la experiencia espiritual. Y ahora Dios está trayendo esta verdad de vuelta a su pueblo, está restaurando esa comprensión, llamando a quienes tienen un hambre genuina de santidad a vivir a la altura de este estándar más profundo. Mira conmigo el patrón bíblico que confirma esto. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios habla de los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Y recordarás todo el camino en que el Señor tu Dios te guió en el desierto durante estos 40 años para humillarte y ponerte a prueba, para que supiera lo que había en tu corazón. 40 años de prueba y preparación. Pero fíjate, no se contaron exactamente 40 años desde el día exacto en que salieron de Egipto hasta el día en que entraron en Canaán. Antes había tiempo de preparación, había eventos previos al día principal. En Jonás capítulo 3, versículo 4 leemos: Y Jonás empezó a recorrer la ciudad un día de paso y predicó: Aún 40 días y Nínive será derrocada. 40 días de predicación que llevaron al arrepentimiento de toda una ciudad. Pero la transformación de Nínive no comenzó solo cuando Jonás empezó a predicar. Comenzó cuando Dios llamó a Jonás, cuando huyó, cuando fue tragado por el pez grande, cuando vomitó en la playa. Todo ese proceso formaba parte del ciclo más amplio de transformación. En Hechos capítulo 1, versículo 3, tras su resurrección, Jesús permaneció vivo con muchas e infalibles, siendo visto por ellos durante 40 días y hablando sobre el reino de Dios. 40 días enseñando a los discípulos sobre el reino. Pero este periodo de 40 días no empezó de la nada. Estaban los acontecimientos de la crucifixión, el entierro, la resurrección que precedieron y prepararon el terreno para esos 40 días de enseñanza. ¿Ves el patrón? Dios siempre ha trabajado en ciclos que son más grandes de lo que nos damos cuenta. El número 40 es significativo y poderoso, sí, pero Dios a menudo establece periodos de preparación antes de los 40 días principales. Y febrero de 2026 es exactamente eso, el periodo de preparación que forma parte del ciclo más amplio de transformación que Dios quiere que opere en vuestras vidas este año. Permítanme hacer una pausa aquí para asimilar esta verdad. No sigas leyendo con prisa. Para, reflexiona. Que el Espíritu Santo confirme en vuestros corazones lo que acabo de revelar. Febrero no es solo un mes cualquiera. Febrero marca el inicio del ciclo de transformación de 2026. Es la puerta de entrada a la ventana de gracia más grande del año. Y ahora todo empieza a tener sentido, ¿verdad? Ahora entiendes por qué el enemigo ataca con tanta ferocidad en enero y febrero.
porque sabe que si puede agotaros antes, si puede impedir que consagréis febrero correctamente, no solo os robará un mes de vuestras vidas, sino que saboteará todo el ciclo de 60 días que Dios ha establecido para la transformación. Sabe que si entras preparado en febrero y te mantienes firme hasta el final de la Cuaresma, la transformación será tan profunda, tan radical, tan sobrenatural, que nunca volverás a ser el mismo. El diablo no teme a los católicos que solo cumplen obligaciones religiosas. No le importan quienes van a misa por costumbre, quienes rezan por tradición, quienes practican la fe de forma superficial, pero tiembla ante quienes descubren los secretos espirituales de Dios, quienes aplican los principios bíblicos en la fe, que consagran largos periodos para buscar el rostro del Señor con todo su corazón. Estos son peligrosos para el reino de las tinieblas. Estas son amenazas reales para el imperio de Satanás, y por eso pone tanto esfuerzo en intentar evitar que descubras y vivas según estas verdades. Pero hoy, en este momento, la verdad ha salido a la luz. El velo ha sido retirado, el conocimiento se compartió, y ahora tienes que tomar una decisión. Puedes oír esta palabra y dejar que fluya como el agua, sin permitir que cambie nada en vuestras vidas. O puedes recibir esta revelación con fe, puedes comprometerte a vivir según este patrón, puedes decidir que febrero de 2026 será diferente de todos los febrero que has vivido, porque ahora conoces la verdad. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: creo. Tu fe fortalece a los demás. Cuando declaras públicamente tu fe, cuando confiesas que crees en lo que Dios te está revelando, no solo fortaleces tu propia fe, sino que anima a otros que leen, que están observando, que también se sienten tocados por esta palabra. Somos una comunidad, somos un cuerpo, y cuando un miembro confiesa fe, todo el cuerpo se fortalece. Así que escribe ahora: creo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, convertamos esta poderosa revelación en acción, en pasos concretos que podáis implementar de inmediato. Porque el conocimiento sin aplicación es estéril, la verdad sin práctica no transforma vidas. Si febrero es el comienzo del ciclo de transformación de 2026, si estos días forman parte de la Cuaresma extendida que Dios ha establecido, entonces debemos consagrar este mes de una manera muy específica e intencionada. Y aquí está la primera implicación práctica de esta verdad, algo que cambiará por completo cómo vivirás no solo febrero, sino todo el año 2026. Si febrero es el comienzo del ciclo, si es la puerta de entrada a la transformación del año, entonces debemos usar este mes para consagrar proféticamente cada uno de los 12 meses venideros. Hablo de una poderosa práctica espiritual llamada los 12 días proféticos. Déjame explicarte qué significa esto. Durante el mes de febrero reservaréis 12 días específicos en los que cada día estará proféticamente dedicado a un mes del año. En el primer día consagrado, entregaréis a Dios todo el mes de enero que ya ha pasado, dándole gracias por todo lo que ha hecho, pidiendo perdón por los fallos y sellando ese mes con gratitud. En el segundo día consagrado, entregaréis a Dios el propio febrero, pidiéndole que guíe cada momento, cada decisión, cada paso de este mes crucial. Al tercer día, consagrarán marzo proféticamente, declarando que ese mes pertenece a Dios incluso antes de que llegue, y así sucesivamente hasta diciembre. La palabra de Dios en el Salmo 90, versículo 12, nos enseña: enséñanos a contar nuestros días, para que podamos obtener un corazón de sabiduría. ¿Ves lo que Dios dice a través del salmista? Hay sabiduría en contar nuestros días, en ser intencionados con el tiempo que tenemos, en no dejar que los días simplemente pasen sin propósito ni dirección.
Y cuando practicas los 12 días proféticos de febrero, estás haciendo precisamente eso. Estás contando tus días. Estás siendo sabio con el tiempo que Dios te ha dado. Estás consagrando proféticamente el año antes de que se desarrolle. Imaginad el poder espiritual de esto, hermanos míos. Para cuando lleguen en marzo, ese mes ya habrá sido consagrado a Dios en febrero. Cuando entres en junio, habrás rezado proféticamente sobre esos 30 días. Cuando lleguen en diciembre, el último mes del año, habrá sido entregado a manos de Dios desde principios de febrero. No vivirás el año reaccionando a las circunstancias, vivirás el año bajo la cobertura de la consagración previa. Y esta práctica no es algo que yo haya inventado, queridos. Es una sabiduría que el Espíritu Santo ha revelado a los siervos de Dios a lo largo de los siglos. Es un principio espiritual que los santos han practicado y a través del cual han experimentado bendiciones extraordinarias. Cuando consagras algo proféticamente antes de que suceda, cuando declaras la autoridad de Dios durante un periodo de tiempo antes de que llegue ese momento, estás ejerciendo la fe de una manera que es tremendamente agradable al corazón del Padre. Pero, ¿cómo hacerlo de forma práctica? Te sugiero que elijas 12 días durante febrero. No tienen que ser consecutivos, pueden espaciarse según tu rutina lo permita. Quizá todos los sábados y domingos de febrero, o quizá días concretos que hayas reservado como especialmente santos. En cada uno de estos 12 días, reserva al menos 15 minutos de oración enfocada en los que presentarás ante Dios el mes específico de ese día. Darán gracias, alabanza, intercederán y consagrarán ese mes completamente al Señor. Haced esto con fe genuina, hermanos míos, no como un ritual vacío, no mecánicamente, sino con un corazón sincero y la confianza de que Dios está escuchando, respondiendo, sellando esos meses bajo su autoridad. Y cuando termine el año 2026, cuando mires atrás a diciembre, serás testigo de que fue un año como ningún otro, un año marcado por la mano de Dios, un año en el que viste la fidelidad divina de una manera sobrenatural, porque proféticamente consagraste cada mes de febrero. Ahora permítanme revelar la segunda implicación de esta verdad, una consecuencia que quizá no imaginó, pero que es absolutamente transformadora. Cuando te preparas adecuadamente en febrero, cuando consagras estos días antes de que empiece la Cuaresma, cuando practicas ayuno preparatorio, oración intensificada, los 12 días proféticos, sucede algo extraordinario. No llegas vacío el miércoles de ceniza del día 18, llegas ya lleno del Espíritu Santo, ya espiritualmente fortalecido, ya conectado con el cielo de una manera profunda. El miércoles de ceniza será completamente resignificado para ti. No será solo el comienzo de otra Cuaresma como todas las demás que ya han vivido. Será el momento de transición de un periodo de intensa preparación a uno de transformación aún más profunda. Será como elevarse de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de una medida de gracia a una medida aún mayor de gracia. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 y versículos 16 a 18 sobre la práctica correcta del ayuno. Y cuando ayunéis, no os mostréis afligidos como los hipócritas, porque desfiguran sus rostros, de modo que a los hombres les parezca que ayunan. De verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate el rostro, para que no aparezcas a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Presta atención a estas palabras del Señor Jesús. Cuando ayunas en secreto, cuando buscas a Dios lejos del foco mediante, cuando consagras días sin fanfarria ni llamar la atención, el Padre que ve en secreto te recompensará. Y esta recompensa no solo es el futuro, no solo está en el cielo, también está aquí y ahora.
Dios recompensa la fidelidad oculta con bendiciones manifiestas, honra la consagración privada con poder público. Así que cuando ayunas los miércoles y viernes de febrero, cuando rezas a las 3 de la tarde todos los días del mes, cuando practices los 12 días proféticos, hazlo en secreto. No necesitas anunciarte en el grupo familiar, no necesitas publicar en redes sociales, no necesitas montar un escándalo. Que sea entre tú y Dios. Y cuando llegues al miércoles de ceniza el día 18 y vayas a la iglesia a recibir las cenizas en tu frente, esas cenizas tendrán un poder exponencial para ti, porque no vas a quedar vacío, vas a llegar lleno. La cruz de cenizas que el sacerdote marcará en tu frente tendrá un significado completamente diferente. Para la mayoría de los católicos será solo el comienzo de otra cuaresma que puedan vivir a mitad de camino, que pueden abandonar tras 2 semanas cuando la disciplina empiece a pasar factura. Pero para vosotros, que os habéis preparado, que habéis consagrado febrero, que habéis entrado en el ciclo extendido de 60 días, esa cruz de cenizas será la confirmación visible de un viaje espiritual que ya habéis comenzado en vosotros dentro. Será el sello público en una consagración privada. Será la manifestación externa de una transformación interior que ya está en marcha. Así que os ruego, queridos hermanos y hermanas, que no desperdiciéis el miércoles de ceniza llegando espiritualmente vacío. No seas como la multitud que aparece ese día por obligación religiosa, recibe las cenizas mecánicamente y luego regresa a casa sin ninguna transformación. Sé diferente. Sé quienes llegan preparados, que llegan consagrados, que llegan listos para sumergirse aún más en la gracia que Dios está derramando. Si este mensaje te ha tocado, si estas verdades resuenan en tu corazón, he preparado todo esto con mucha oración y dedicación. Pasé días estudiando la palabra, buscando el rostro de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que me revelara lo que su pueblo necesita oír para este febrero de 2026. Y si esto es bendecir tu vida, quiero pedirte un gesto sencillo que me ayude muchísimo. Deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal. Así, más almas encontrarán este camino, más corazones serán tocados por estas verdades, más vidas serán transformadas por el poder de la palabra de Dios. Tus gustos y tu suscripción no son solo acciones técnicas, son actos de asociación en el reino, son formas de cooperar con la obra que Dios realiza a través de este ministerio. Pero ahora, hermanos míos, debo ser absolutamente honesto y transparente con vosotros sobre algo que muchos no quieren oír, sobre una verdad difícil que debe ser afrontada. Consagrar febrero de 2026 costará algo, y este coste puede ser más alto de lo que imaginas. No puedo prometerte que será fácil. No puedo garantizar que sea cómodo. No puedo decirte que todos a tu alrededor lo entenderán o apoyarán. Porque la verdad es que la separación sagrada siempre genera malentendidos del mundo. Cuando decides vivir febrero de manera consagrada, cuando establezcas que este mes será diferente, que estará reservado para Dios, que se vivirá según los principios que he compartido, habrá un precio que pagar. Y este precio se llama separación. Tendrás que decir que no a invitaciones que antes habrías aceptado. Tendrán que rechazar fiestas a las que habrían asistido antes. Tendrás que renunciar a los viajes, los placeres y el entretenimiento que ofrece el mundo, pero eso te robaría el tiempo y la energía que necesitas invertir en la búsqueda de Dios. La palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos exhorta claramente: Amados, os ruego, como extraños y extraños, que os abstengáis de las lujurias carnales que luchan contra el alma. Fíjate en que la Escritura nos llama peregrinos y extraños. No somos de este mundo, solo estamos de paso por él. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestra patria es eterna, nuestro destino es gloria.
Y como peregrinos no podemos arraigar en las cosas de esta tierra, no podemos aferrarnos a placeres temporales, no podemos permitir que los deseos carnales dominen nuestras vidas. Y estos deseos, según la Biblia, luchan contra el alma. No son neutrales, no son inofensivos, no son solo elecciones personales sin consecuencias. Son fuerzas activas que luchan esa guerra, que luchan contra nuestra alma, intentando destruir nuestra vida espiritual, intentando robar nuestra intimidad con Dios, intentando impedir nuestra transformación. Por eso la separación no es opcional para quienes buscan poder espiritual. La separación es absolutamente necesaria. Quienes quieren poder en Cuaresma deben separarse ya en febrero. No puedes vivir como el mundo y esperar obtener resultados espirituales que el mundo no tiene. No puedes alimentar la carne de la misma manera que siempre la han alimentado y esperar que el espíritu se fortalezca. No puedes sembrar según la carne y cosechar según el espíritu. La ley de sembrar y cosechar no puede violarse, y esto es algo que necesito que entiendas con absoluta claridad. La decisión sobre cómo vives febrero de 2026 determinará si tendrás victoria o derrota no solo este mes, no solo en Cuaresma, sino durante los próximos 12 meses. Porque la forma en que vivimos el comienzo de un ciclo determina cómo viviremos el resto de ese ciclo. Si empezamos con fuerza, establecemos un impulso espiritual que nos llevará hacia adelante. Si empezamos débiles, creamos un patrón de derrota que será difícil de revertir. Febrero es el mes que marcará el patrón espiritual para todo tu año 2026. Si realmente consagras febrero, si te apartas para Dios este mes, si pagas el precio de la disciplina y la santidad, estás sentando una base espiritual sobre la que Dios podrá construir en los meses venideros. Pero si dejas pasar febrero como cualquier otro mes, si no te distingues, si no consagras, pierdes no solo 28 días, sino la oportunidad de sentar las bases para un año transformador. Después de este mensaje que estás escuchando ahora, después de esta revelación que Dios te ha traído hoy, ya no hay excusa para la ignorancia. Ya no puedes decir que no lo sabías, que nadie te lo había enseñado, que nunca habías oído hablar de ello. Hoy se ha compartido conocimiento, se ha revelado la verdad, se ha mostrado el camino. Y ahora tienes la responsabilidad ante Dios de responder a esa palabra con obediencia o rechazo. No hay término medio. O abrazas esta verdad y vives según ella, o la rechazas y sigues como antes. Pero no pueden fingir que no oyeron. Pero, queridos míos, no sea que os dejes solo con la carga de la responsabilidad, no sea que solo sintáis la carga del coste sin ver la promesa de la recompensa. Debo ahora revelaros lo que Dios ha preparado para quienes pagan el precio de la consagración. Porque Dios no es injusto, no pide sacrificio sin ofrecer recompensa, no exige separación sin prometer bendición. Y la bendición que tiene para quienes consagran febrero correctamente es tan grande, tan abundante, tan sobrenatural, que compensará infinitamente cualquier cosa que tengas que renunciar. La palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 10, nos da una promesa extraordinaria. Traed todos los diezmos al almacén, para que haya carne en mi casa, y pruébate que en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no quiero abrir las ventanas del cielo para vosotros y derramaros una bendición, para que no haya espacio suficiente para recibirla. Presta atención a estas palabras tan poderosas. Dios dice que cuando le llevamos todo, cuando no guardamos nada, cuando consagramos por completo, abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones en tal abundancia que no habrá espacio suficiente para contenerla. Esta promesa se aplica perfectamente a la consagración de febrero.
Cuando lleváis este mes completamente a Dios, cuando no os quedáis nada para vosotros, cuando ofrecéis estos días como un sacrificio vivo y santo, Dios promete abrir las ventanas del cielo sobre vuestras vidas. Y la bendición que Él derramará no será pequeña, no se medirá, no será limitada, será abundante más allá de tu capacidad de recibir. Y hay otro principio espiritual que necesito revelarte. Dios recompensa con unción anticipada a quienes se consagran. Cuando no esperas sentirte obligado a hacer algo, sino hacerlo voluntariamente antes de que sea necesario. Cuando no esperas la llegada del momento específico, sino que te preparas de antemano. Cuando le ofreces a Dios más de lo que Él ha pedido, Él responde derramándose sobre ti más de lo que has pedido. Mira el ejemplo de Abraham en las Escrituras. Cuando Dios puso a prueba a Abraham, pidiéndole que ofreciera a Isaac como sacrificio en el monte Moría, Abraham no dudó, no cuestionó, no intentó negociar. Separó a su hijo inmediatamente. Lo llevó a la montaña, preparó el altar y estaba a punto de ofrecer a Isaac cuando Dios le detuvo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a la consagración total de Abraham? En Génesis 22, Dios renovó y multiplicó sus promesas a Abraham, declarando que debido a esa obediencia radical, las bendiciones serían tan abundantes que sus descendientes serían como las estrellas en el cielo y como la arena en la orilla del mar. De la misma manera, hermanos míos, cuando consagráis febrero por completo, cuando ofrecéis a Dios más de lo mínimo requerido, cuando vais más allá de lo que hacen la mayoría de los católicos, Dios responde con bendiciones que van más allá de lo que podéis imaginar. No le debe nada, no es codicioso con sus bendiciones, es generoso, abundante, desbordante en su recompensa para quienes le buscan con todo su corazón. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Pero antes de llegar a ese poderoso momento de oración, necesito darte los pasos prácticos y concretos de cómo hacer todo lo que he enseñado. Porque el conocimiento sin aplicación es inútil. La revelación sin implementación no transforma. Primer paso, y este es el fundamento de todo: someterse a Dios y resistir al diablo. Esto viene de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Fíjate en el orden. Primero la sumisión a Dios, luego la resistencia al diablo. No podemos revertir esto. No tiene sentido intentar resistirse al diablo si no estamos sujetos a Dios. La autoridad para resistir proviene de la sumisión. Así que el primer paso práctico para consagrar febrero, es decir, una oración de total sumisión a Dios el primer día del mes. Entrégate todo a Él, entrégate completamente a su voluntad. Declarad que este mes le pertenece a Dios y no a vosotros. Paso 2. Establecer horarios fijos de oración en febrero. Ya he mencionado la importancia de las 3 por la tarde, la hora de la misericordia divina. Haz de este tiempo un compromiso sagrado. Cada día de febrero, sin excepción, deja lo que haces a las 3 de la tarde y busca el rostro de Dios. Puede que solo sean 5 minutos, si es todo lo que tienes disponible, pero haz que esos 5 minutos sean un momento de conexión genuina con el cielo. Y si es posible, añade otro tiempo de oración, quizá temprano por la mañana antes de empezar el día, quizá por la tarde antes de acostarte. Pero ten horarios fijos, porque la disciplina de oración no ocurre por casualidad, sucede por decisión intencionada. Tercer paso, ayuno los miércoles y viernes de febrero, en preparación para la intensificación de la Cuaresma. Ya he explicado la importancia del ayuno preparatorio. Ahora estoy dando el paso específico. Marca tu calendario todos los miércoles y viernes de febrero. Decide qué tipo de ayuno vas a hacer, si será un ayuno completo, solo con agua hasta cierta hora del día, si será un ayuno de algún alimento específico, o si será un ayuno parcial,
en el que solo comes una comida. Pide al Espíritu Santo orientación sobre el tipo de ayuno que deberías practicar, pero hazlo un compromiso firme. Cuarto paso. Consagrar el hogar, la familia y el trabajo en los primeros días de febrero usando aceite ungido. Ve a tu iglesia, pide al sacerdote que bendiga un frasco de aceite y lleva ese aceite bendito a tu casa. El primer sábado o domingo de febrero, realiza una consagración especial. Unge los marcos de las puertas de tu casa, declarando que esa morada pertenece a Dios. Unge las frentes de cada miembro de la familia, rezando sobre cada una. Si es posible, lleva un poco de ese aceite a tu lugar de trabajo y unge discretamente tu mesa, tu silla, tu espacio, consagrando también ese entorno al Señor. Quinto paso. Leer los salmos penitenciales a diario. Hay 7 salmos específicos que la tradición de la Iglesia ha identificado como salmos de arrepentimiento y conversión. Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Puedes leer uno al día y luego empezar el ciclo de nuevo, o puedes leer los 7 a la vez si tienes tiempo. Pero haz que la lectura de estos salmos sea una práctica diaria en febrero. Permitid que esas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, preparen vuestros corazones para un profundo arrepentimiento y una conversión genuina. ¿Os dais cuenta, hermanos míos, de que estos pasos son concretos, prácticos, accionables? No te estoy dando teorías vagas, no te ofrezco conceptos abstractos. Estoy dando instrucciones claras y específicas que cualquiera puede seguir. Y cuando sigues estos pasos con fe, cuando implementas estas prácticas con sinceridad, cuando obedezcas estas pautas con el corazón abierto, serás testigo de la mano de Dios obrando de forma sobrenatural en vuestras vidas. Ahora, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al momento de máxima urgencia, al punto de la decisión absoluta, al momento en que debéis elegir de forma definitiva si abrazaréis lo que Dios está revelando o dejaréis pasar otra oportunidad de transformación. Estamos en enero de 2026, en este mismo momento. Febrero no es una posibilidad lejana, está a pocos días. En muy poco tiempo entraremos en el primer día de febrero, y entonces ya no habrá tiempo para planificar, para la preparación mental, ni para la consideración teórica. Será hora de actuar, y quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Hay un enemigo real que ahora mismo está planeando cómo impedir que pongas en práctica todo lo que has escuchado hoy. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: Estad sobrios, reloj, porque tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo no duerme, hermanos míos. Es activo, está atento, busca a quienes puede destruir. ¿Y sabes a quién busca específicamente? Aquellos que están a punto de entrar en una dimensión superior de poder espiritual. Aquellos que están al borde de una transformación profunda. Aquellos que han descubierto verdades que pueden liberarte y empoderarte de una manera sobrenatural. Sabe que si consagradas febrero como te he enseñado, si entras en el ciclo prolongado de 60 días con fe y obediencia, te convertirás en una amenaza seria para el reino de las tinieblas. Por eso hará todo lo posible para distraerte, para desanimarte, para convencerte de que esto está exagerado, que no necesitas ser tan radical, que puedes dejarlo para más adelante. Pero la palabra de Dios nos revela claramente en Efesios capítulo 6, versículo 12, la naturaleza de esta batalla. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales.
Esta guerra no es contra las personas, no es contra las circunstancias físicas, no contra los problemas materiales. Es una guerra espiritual contra fuerzas demoníacas organizadas que operan en la dimensión invisible. Y en esta guerra no puede haber término medio, no puede haber indecisión, no puede haber tiesosidad. O estás completamente del lado de Dios, viviendo en obediencia radical a su palabra, o eres vulnerable a los ataques del enemigo, o te preparas ahora, consagras febrero por completo, entras en Cuaresma fortalecido, o dejarás pasar otro año sin la verdadera transformación que tanto deseas, pero que nunca experimentas porque no pagas el precio de la disciplina. Decidiréis hoy, en este momento, si consagráis febrero de 2026 o no. Esta decisión no puede posponerse, no puede posponerse, no puede dejarse para reflexionar más adelante. Porque si te alejas de este vídeo sin tomar una decisión firme, sin un compromiso claro, sin establecer un plan concreto, la vida seguirá su curso, vendrán distracciones. El ajetreo te llevará tiempo, y antes de que te des cuenta, febrero habrá pasado y volverás a llegar al miércoles de ceniza sin preparación, una vez más vacío, una vez más, sin haber aprovechado la ventana de gracia que Dios ha abierto. Lo digo con bastante claridad, no hay término medio. O te preparas ahora, en los próximos días, antes de que comience febrero, estableciendo tu plan de consagración, marcando en tu calendario los días de ayuno, decidiendo los tiempos de oración, comprando el aceite para ungir, o entrarás en Cuaresma sin estar preparado y cosecharás el vacío que siempre has cosechado. La elección es tuya. Dios no obligará a nadie. Ofrece gracia, presenta el camino, revela la verdad, pero cada uno debe decidir si obedecer o no. Ahora preparad vuestros corazones, porque pronto haremos juntos una poderosa oración de consagración. Pero antes de eso, si esta palabra te toca el corazón profundamente, si sientes que todo lo que compartí era exactamente lo que necesitabas oír, dale a un like a este video ahora y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Es tu manera de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es tu manera de declarar que estás comprometido con la forma en que Dios está mostrando. Y cuando haces eso, también ayudas a otras personas a encontrar ese mensaje, porque cuanto más interacción tiene el video, más el algoritmo lo muestra a otras personas que necesitan esa palabra. Ahora, queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento más importante de esta enseñanza, el momento en que alzaremos nuestra voz juntos al cielo, en el que consagraremos febrero de 2026 ante el trono de la gracia, en el que haremos un pacto sagrado con Dios para vivir este mes de una manera completamente diferente a como hemos vivido todos los demás años. Preparad vuestros corazones, calmad vuestras mentes y rezad esta oración conmigo con todo vuestro corazón, con toda sinceridad, con toda fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, vengo ante ti en este momento con el corazón lleno de gratitud y expectativa, porque tu palabra en Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 declara: ahora mismo, dice el Señor, vuelve a mí con todo tu corazón, ayunando, llorando y lamentándote. Desgarra vuestros corazones, no vuestras ropas, y devolved al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso, compasivo, lento para enfurecer y abundante en bondad amorosa. Señor, reconozco que no fue casualidad que esté aquí en este momento, que no fue casualidad que escuchara esta palabra sobre febrero de 2026. Me has traído aquí, has abierto mis ojos, has tocado mi corazón, para que pueda recibir esta revelación sobre el tiempo de Kairos que se acerca. Señor,
Te damos gracias profundamente por todo lo que has revelado a través de esta enseñanza. Os damos las gracias porque nos habéis mostrado que febrero no es un mes cualquiera, sino la puerta de entrada a la mayor ventana de gracia del año. Os damos las gracias porque nos habéis enseñado sobre el ciclo extendido de 60 días, sobre los 12 días proféticos, sobre la importancia de la preparación anticipada. Te damos gracias porque eres la fuente de toda sabiduría, el único que realmente puede enseñarnos cómo vivir según tus caminos. Señor, te damos gracias por abrirnos los ojos a la importancia de febrero, por mostrarnos verdades que han estado ocultas, por revelarnos principios espirituales que pueden transformar por completo nuestro camino contigo. Y ahora, Padre Celestial, clamamos por empoderamiento, porque sabemos que no basta con conocer la verdad si no tenemos el poder de obedecerla. Te pedimos que nos des fuerza para consagrar febrero correctamente, que nos levantemos temprano y busquemos tu rostro, que ayunemos en fe y disciplina, que reces con fervor y perseverancia. Suplicamos al Espíritu Santo, como Jesús mismo prometió en Lucas capítulo 11, versículo 13, que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ven, Espíritu Santo, y fortalécenos en disciplina. Ven y haz que vivamos estos 12 días proféticos con fe genuina. Ven y danos gracia para perseverar en la preparación diaria. No rendirnos cuando la carne se queja, no abandonarnos cuando las circunstancias intentan distraernos. Y ahora, Señor, te presentamos nuestras peticiones específicas, sabiendo que eres el Dios que escucha y responde a quienes te claman en fe. En el ámbito espiritual, Señor, pedimos liberación de todo lo que obstaculiza nuestra consagración, como declara Juan capítulo 8, versículo 36, que aquel a quien el Hijo libera es verdaderamente libre, nos libera de todo vicio, de todo hábito pecaminoso, de todo vínculo espiritual que nos mantiene atados. Y pedimos protección durante todo el mes de febrero contra los ataques enemigos. Como promete el Salmo 91, que eres nuestro refugio y fortaleza, cúbrenos con tus plumas, escóndenos bajo tus alas, haz de ti nuestro escudo y escudo. En el área familiar, Padre Celestial, clamamos por la salvación y conversión de cada miembro de nuestras familias. Como el capítulo 16, versículo 31 de Hechos, promete que creyendo en y en nuestros hogares, en todos serán salvados. Extendemos esta promesa sobre nuestros hogares. Que febrero sea un mes de restauración familiar, según Joel capítulo 2, versículo 25, donde prometes restaurar los años que la langosta comió. Restaura relaciones rotas, cura heridas profundas, recupera a niños que se han distanciado, reconstruye hogares que están destruidos. En el ámbito financiero, Señor, pedimos provisión abundante, incluso durante el ayuno, como Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Declara que nuestro Dios proveerá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiamos en que no nos dejarás fracasar. Abrid puertas de oportunidad, derramad bendiciones sobre la obra de nuestras manos, multiplicad lo que tenemos, como hicisteis con los panes y peces en manos de Jesús. En el área emocional, Padre bondadoso, danos la paz que supera todo entendimiento, según Juan capítulo 14, versículo 27, donde Jesús prometió dejarnos su paz. Sana las ansiedades, elimina las depresiones, disipa miedos y preocupaciones. Lléanos con tu alegría, que es nuestra fuerza. Y en el ámbito físico, Señor, danos salud y fuerza para ayunar y orar, como promete Isaías, capítulo 40, versículo 31. Que quienes te esperen renovarán sus fuerzas, montarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Fortalece nuestros cuerpos, sana nuestras debilidades, danos fuerza para buscarte intensamente durante todo febrero.
Señor Jesús, según Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30, nos has llamado diciendo: venid a mí todos los que estáis laborosos y pesados, y yo os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En este momento nos entregamos completamente a ti. Entregamos este febrero de 2026 en tus manos. Renunciamos a nuestros planes, a nuestros horarios, a nuestro tiempo, a todo lo que somos y a todo lo que tenemos, como nos instruye 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que pongamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque te preocupas por nosotros. Ponemos en tus manos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, y recibimos de ti el descanso que prometiste, la paz que ofreces, la fuerza que nos brindas. Padre Celestial, tenemos absoluta certeza basada en Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde declaras: porque conozco los pensamientos que tengo sobre ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas. Creemos que febrero de 2026 será un mes de profunda transformación en nuestras vidas. Creemos que será un mes de poderosa preparación para la Cuaresma. Creemos que será un mes de consagración que nos llevará a una Pascua victoriosa como nunca antes habíamos experimentado. Lo declaramos con fe, lo sellamos con nuestra oración y esperamos a que cumplas todo lo que has prometido. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ahora, queridos, quiero que declaréis públicamente este compromiso que acabáis de hacer con Dios. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe: Amén, consagro febrero de 2026. No hagáis esto solo como un comentario común, sino como una declaración profética, como un pacto público, como un testimonio ante toda esta comunidad de fe de que estáis comprometidos con lo que Dios ha revelado hoy. Y si tienes peticiones personales de oración, por favor compártelas también en los comentarios. Escribe tu necesidad, tu llanto, tu situación específica. Quiero que sepáis que leo cada comentario y rezo por cada petición que compartís. No estamos solos en este camino. Somos una familia espiritual que intercede unos por otros, que se fortalece mutuamente, que camina juntos hacia la santidad. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta enseñanza, pero en verdad solo estamos al comienzo de un viaje extraordinario que Dios ha preparado para nosotros. Recapitulando todo lo que la palabra de Dios reveló hoy, vimos que febrero de 2026 no es un mes cualquiera, sino la puerta de entrada al ciclo de transformación más poderoso del año. Descubrimos que febrero forma parte de la Cuaresma extendida, que no son solo 40 días, sino 60 días que Dios ha establecido para nuestra transformación. Aprendemos sobre los 12 días proféticos en los que consagramos cada mes del año con antelación. Entendemos la importancia de la consagración temprana, de prepararnos antes de que comience la batalla, de adoptar una postura ofensiva contra los ataques enemigos. Ahora, la pregunta que dejo para que cada uno de vosotros reflexione profundamente es esta: ¿cómo viviréis febrero de 2026 ahora que conocéis la verdad? ¿Dejará que este mes pase como todos los demás febreros de su vida, desperdiciando la ventana de gracia que Dios ha abierto? ¿O abrazará lo que se ha revelado y vivirá hoy de una manera radicalmente diferente, consagrada, apartada para Dios? La elección es tuya, pero debes saber que ahora tienes conocimiento, y con el conocimiento viene la responsabilidad. ¿Sabes? Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, caminando lado a lado por este camino de santidad.
Tú que estás viendo, no eres solo otro número, otra vista, otro espectador. Eres una pieza fundamental en esta comunidad que Dios está formando. Así que quiero invitarte a hacer algo importante. Si aún no te ha dado me gusta este video, hazlo ahora como celebración de la verdad que se reveló sobre febrero. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora como un compromiso continuo con el crecimiento espiritual. Enciende la campana de notificación como protección contra la ignorancia espiritual para que cada vez que Dios tenga una palabra que compartir a través de este canal, seas notificado de inmediato. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo desde dónde estás viendo, desde qué ciudad, desde qué estado, desde qué país, y si lo sientes en tu corazón, comparte cómo esta palabra ha tocado tu vida, lo que Dios te ha hablado específicamente a través de esta enseñanza. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Cuando compartes tu testimonio, fortaleces la fe de otros que leen, animas a hermanos y hermanas que pueden estar pasando por situaciones similares y creas un ambiente de comunidad genuina en el que todos oramos unos por otros. Y quiero que sepas que esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. Ya estoy preparando el próximo vídeo en este canal, donde enseñaré en detalle cómo vivir los 12 días proféticos de febrero, una guía completa día a día sobre cómo consagrar cada uno de los 12 meses del año. Revelaré verdades bíblicas específicas de cada mes. Te mostraré cómo orar proféticamente sobre enero, febrero, marzo y todos los demás meses. Te enseñaré prácticas espirituales concretas que transformarán por completo tu forma de vivir durante todo el año. Este siguiente vídeo saldrá antes de que empiece febrero, para que estés completamente preparado cuando llegue el primer día del mes. No te pierdas esta continuación, ya que será esencial que implementes todo lo que has aprendido hoy. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 19, declara: «He aquí, haré algo nuevo, ahora saldrá a la luz. No lo percibiráis. He aquí, yo marcaré un camino en el desierto y ríos en el desierto». Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Ahora mismo, en este preciso momento, algo está saliendo a la luz, algo se está revelando. Algo se está estableciendo en el mundo espiritual. Está abriendo camino en la naturaleza de tu situación. Está haciendo que surjan ríos en la naturaleza de tu situación. Y recordad siempre la soberanía de Dios, según Isaías capítulo 46, versículo 10. Mi consejo será firme y haré toda mi voluntad. Lo que Dios ha planeado para febrero de 2026 en tu vida se cumplirá. Su consejo se mantendrá firme, se hará su voluntad. Así que no salgas de este vídeo sin suscribirte al canal y activar la campana para no perderte la próxima lección que viene. Y toma en serio este último versículo que quiero dejaros, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando seguros de esto, que aquel que inició una buena obra en vosotros la completará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios empezó en tu vida a través de esta palabra hoy, lo completará. No abandona sus obras, no renuncia a sus hijos, no deja inconcluso lo que ha comenzado. Confía en esto con todo tu corazón. Y ahora recibid la bendición del Señor según Números capítulo 6, versículos 24 a 26. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y tenga piedad de vosotros. El Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. Que esta bendición sacerdotal repose sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre todo lo que eres y todo lo que tienes. Que Dios os bendiga profundamente, queridos hermanos y hermanas. La paz de Cristo os acompañe, pero no te vayas ahora.
Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él, seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes para febrero y para todo 2026. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Cada enseñanza conecta, cada palabra se complementa, cada revelación te prepara para la siguiente. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo, más grande que cualquier circunstancia difícil, mayor que cualquier problema que enfrentes. Confía en Él con todo tu corazón y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar o pedir. Que Dios bendiga tu vida con poder y espero verte en el próximo vídeo donde continuaremos juntos este camino de transformación. La gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Nos vemos pronto, mis queridos.